Diga conmigo, la ciudad necesita un milagro. Dígalo de vuelta, la ciudad necesita un milagro. El viernes en la vigilia, el hermano Pedro, ¿conocen al hermano Pedro? Alto, habla fuerte, grita fuerte, canta fuerte, ora largo y ora fuerte también. ¿Le conocen, verdad? No vino por ahí. El hermano Pedro dijo, cuando estuvo acá un tiempo de oración, 3/4 de la vigilia fue de... No, es de broma. Estuvo en el tiempo de oración. Él dijo lo siguiente, espero no equivocarme en los datos, pero yo lo entendí de esta manera. Él dijo, un día común, llevé a mi esposa a la biblioteca, creo que era, o a una librería donde trabaja, algo así fue que dijo. Y dijo, un día común fue con su esposa y la compañera de su esposa estaba embarazada y le vio triste y le preguntó qué le sucedía, por qué se le notaba triste. Ella le dijo que tenía el diagnóstico de que su hijo iba a nacer sin el mentón, que no se le había desarrollado la mandíbula o el mentón, creo que me había dicho, algo así había dicho. Y él dijo que él vio la Biblia y le dijo, ese libro que está ahí, puede tomarlo, y le buscó un versículo bíblico que creo que decía, y todo lo que pidiera al Padre en mi nombre lo haré. Más o menos, si me equivoco en algunos datos, ustedes lo confirman con él. Y le dijo, ¿tú crees en eso que dice ahí? Y la señora le dijo que sí. Y él oró con la señora y siguió su día común. Después, al pasar la semana, el mentón del bebé empezó a formarse a medida que iba a acercarse el nacimiento. Y dice que el mentón empezó a crecer hasta que estuvo perfecto en la cara del bebé. Y Dios hizo un milagro, diga amén. En un día común, diga un día común. Ahora, cuando él contó esa historia, yo me acordé de un seminario que yo hice, creo que era por 1 año y medio, y donde habían diferentes enseñanzas, era por videoconferencia, y recuerdo que un evangelista dijo lo siguiente, su nombre era, porque ya falleció, Tommy Lee Osborne. No sé si algunos habrán escuchado de él o conocen algo de su historia. Realmente, dentro de todos los expositores en ese seminario que hice, él fue uno de los que más marcó mi vida, porque él decía lo siguiente. Él decía, lo que hace la diferencia entre el evangelio y las demás religiones es lo milagroso. Esa era su frase, lo que hace la diferencia entre el evangelio y las demás religiones es lo milagroso. Si el evangelio no está acompañado de lo milagroso, es una religión más. Y eso se me quedó. Y él tenía la peculiaridad y la osadía de que cuando él predicaba en algún lugar y él se paraba en una plataforma, él decía que si no ocurría un milagro antes de él predicar, no predicaba. Él tenía la osadía delante de Dios de llamar a alguien que fuera ciego, sordo, mudo o paralítico, orar por él, y después que la persona era sanado, él predicaba, porque decía, la gente cree por lo milagroso. Y yo dije y digo, la verdad que es osado hacer eso, porque la mayoría de nosotros, y me incluyo, no nos animamos a hacer cosas como esa porque tenemos miedo a nuestra reputación, imagen. ¿Y si no se sana? ¿Y si no pasa nada? ¿Qué van a decir? Que soy un falsante, que soy un mentiroso, que soy un falso profeta, que me equivoqué, tengo miedo a la burla. Sin embargo, su posición era, si no había un milagro, él no predicaba. Imagínate esa postura. Porque el evangelio debe estar acompañado de los milagros. Si el evangelio no está acompañado de los milagros, es una religión más. Y nosotros, como creyentes, hemos comunicado y estamos comunicando el evangelio. Pero, ¿sabe qué? Está bien que hagamos eso, pero tenemos que agarrarnos de la parte de que los milagros es parte de la comunicación del evangelio. Y la iglesia tiene que ser manifestada
en milagros, en señales. ¿Usted sabía eso, verdad? Tenemos que acompañar esto. Ahora, fíjese lo siguiente, me llama la atención de que a Jesús le pasó algo similar. En una ocasión Jesús fue confrontado por los fariseos, por las personas de la ciudad, y le dijeron que él era un falso profeta o que él era uno más, o con qué autoridad él hacía eso, y empezaron a cuestionar sus palabras, porque Jesús era un hombre, era un humano más que estaba en la ciudad y conocían a su papá o quien se representaba como su papá, conocían a su madre, conocían a sus hermanos y sabían un poco su historia y su profesión. Y Jesús hizo lo siguiente y les dijo, en Juan capítulo 10, versículo 37 y 38, dice, Jesús le dijo a los discípulos, a las personas que estaban ahí, le dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me crean a mí, creen a las obras para que conozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y me llama la atención que Jesús le dijo a los que le cuestionaron, si ustedes no creen mi palabra, crean a las obras. Crean a las obras que he hecho delante de ustedes. Porque si ustedes me llaman un hombre común más, miren a ver si mis obras son de un hombre común. Y Jesús estaba poniendo como defensa los milagros que eran hechos en su vida, los milagros que el Padre hacía por medio de él, como evidencia de que él no era un común más. El pueblo conocía y sabía que habían profetas, y hubieron profetas poderosos que hicieron grandes señales, que predicaron grandes palabras. Pero cuando Jesús se manifestó, ¿cómo la gente podía saber que él era Jesús y no era un profeta más? No era un gran varón de Dios más. La gente decía cosas como esta: nunca se ha escuchado hablar hombre así. ¿Se acuerdan esa parte de la historia? Léase algunos evangelios completos para que pueda conocer alguna de estas historias. Él decía, nunca se ha escuchado hablar hombre así. Y dijo, hasta ahora no habíamos visto a alguien que por la palabra mande a los demonios ir fuera y salgan. Hasta ese momento habían sanidades, habían milagros, pero no se había escuchado de que un hombre tuviera la autoridad de mandar a los demonios salir fuera de la gente, y salían. Y eso empezó a traer expectativa donde Jesús estaba. Y Jesús le dijo, si ustedes no me creen por las palabras, crean por las obras. Jesús estaba diciendo, yo no te voy a decir que me juzgue por la palabra, porque puede juzgarme como un hombre más, porque soy de carne, porque soy de hueso, porque sabe por medio a quién vine. Pero los milagros dan testimonio de si soy un común más o no. Y esto es interesante. Jesús mismo estaba exponiendo los milagros y las sanidades y las señales como evidencia de que él no era un hombre más, no era un profeta más, no era un predicador más. Ahora, escuche esta parte interesante. Ustedes conocen la historia de Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando se empieza a relatar su historia, que vino prácticamente antes para preparar el camino de la venida del Señor, Juan el Bautista dijo, yo no soy la luz, yo no soy aquel que había de venir. Y dijo, yo no soy digno de desatar las sandalias, las correas de la sandalia del que ha de venir. Jesús dijo de Juan que de lo nacido de mujer no ha habido un profeta más grande que él. Sin embargo, Jesús estaba dándole una alta relevancia a Juan y lo puso en una posición de mucha altura. Sin embargo, Juan, cuando llega Jesús, dice que he aquí, ¿cómo fue que dice? He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y Juan dijo, yo le voy a bautizar a usted en agua, pero el que viene después de mí le bautizará a ustedes con el Espíritu Santo y fuego. Así dijo Juan, ¿verdad? Juan la tenía clara. Diga conmigo, Juan la tenía clara.
Juan viene a bautizar a Jesús, o Jesús viene para ser bautizado por Juan, y Juan le dice, ¿cómo tú vas a venir para que yo te bautice? Tú tienes que bautizarme a mí. Jesús le dice, déjame que yo te bautice para que se cumpla lo que está escrito. Juan toma a Jesús y lo bautiza, y hay dos evidencias espectaculares en ese momento cuando le bautiza. Cuando le bautiza, dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. Así dice, hubo una evidencia de que este no era un hombre común. Y se escuchó una voz del cielo que todos escucharon que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así decía, ¿verdad? Usted leyó esa parte. Juan escuchó la voz y todos los que estaban ahí escucharon esa voz. Y Juan vio al Espíritu de Dios descender como paloma. Dos evidencias. Pasa el tiempo, encarcelan a Juan. Cuando encarcelan a Juan, Juan toma a dos de sus discípulos y lo manda a Jesús y le dice, díganle que si él era el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro. ¿What? ¿Qué pasó acá? Juan tenía evidencia de cuando bautizó a Jesús, de escuchar la voz de Dios, de ver el Espíritu Santo, y él estaba preguntando, díganle si él era el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro. Así dice, no me estoy equivocando. ¿Qué pasó ahí? ¿Y sabe lo que Jesús hizo? Jesús no tomó a Juan y lo recriminó y le mandó a volver a leer la Biblia. Le dijo, díganle a Juan que los sordos oyen, que los ciegos ven, que los mudos hablan, que los cojos andan y que a los pobres se les ha anunciado el evangelio del reino. Así dice, ¿verdad? ¿Sabe lo que Jesús le mandó a decir a Juan? Evidencia. Juan, aquí está tu respuesta, lo sobrenatural. Juan, aún teniendo esa primera evidencia, Jesús le mandó a decir a Juan, Juan, sigue habiendo evidencia de quién soy. Y si Jesús se encargó de que las evidencias sobrenaturales sea lo que le preceda, que sea lo que afirme quién Él es, usted y yo creemos, ¿tú crees que tú y yo estamos ajenos de esto? No, la evidencia tiene que seguir precediendo a Jesús. La evidencia tiene que seguir siendo vista. La gente de esta ciudad va a creer en el Jesús que usted y yo mostremos con evidencias sobrenaturales. Hemos predicado y hemos predicado mucho. Hemos hablado. La gente ha escuchado de Jesús, pero la gente necesita ver al Jesús de los milagros. ¿Y a través de quién lo va a ver? ¿Qué dice la palabra? Estas señales seguirán a los que creen. Así dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Diga conmigo, evidencia. Lo milagroso es la evidencia de que el evangelio no es una religión más. Y si tú y yo entendemos que esta ciudad necesita un cambio, que nuestro barrio, que nuestra comunidad, que nuestra casa, que nuestro lugar de trabajo necesita un cambio, necesitan ver evidencia de lo sobrenatural. ¿Has predicado? Bien has hecho. Pero cuando alguien venga y te pregunta, ¿y cómo yo sé que el Jesús que tú estás predicando es el Jesús en el cual yo tengo que creer? ¿Qué teología le vas a dar? Pero cuando hay evidencia, no se puede borrar la evidencia. Los milagros, las señales, las sanidades es lo que precede al evangelio. Y tú y yo tenemos que estar comprometidos con las evidencias sobrenaturales. Porque esto fue lo que Jesús dijo. Y a los que creen, estas cosas sucederán. De manera que, como buen cristiano que tú y yo somos, tenemos que empezar a desempolvar el capítulo de los milagros. Ya conocemos el capítulo de las teorías, ¿verdad? Y de la enseñanza. La tenemos clara. ¿Es así o no es así?
Yo creo que usted sabe predicar y que conoce cómo predicar bien. Ahora vamos a mostrar las evidencias. La ciudad necesita un milagro. Diga conmigo, la ciudad necesita un milagro. Ahora quiero que leas conmigo esta parte. Marcos capítulo 5. Dice así desde el versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas la cadena habían sido hechos pedazos y desmenuzados los grillos por él, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vino pues Jesús de lejos, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios viviente, Hijo del Dios altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaban allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaba, todos los demonios le rogaron, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús se lo permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vinieron a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron gran miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grande cosa el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. La ciudad necesita un milagro. Este demonio o este endemoniado era conocido en la ciudad. Dice, nadie le podía atar, traía desorden, miedo, andaba por los sepulcros, le ataban con cadena, la rompía, con grillo la rompían, nadie le podía dominar hasta que llegó Jesús. Y cuando llegó Jesús, el demonio tuvo que salir de la ciudad. ¿Sabe qué? Muchos de nosotros muchas veces pensamos que vivir una vida sobrenatural es ser un desordenado. Que si yo me envuelvo en una vida sobrenatural, voy a ser una persona de desorden. Pero quiero decirte lo contrario. Lo sobrenatural trae orden. Diga conmigo, lo sobrenatural trae orden. Dígalo de vuelta creyendo. Lo sobrenatural trae orden. ¿Sabe por qué? Porque esa ciudad estaba desordenada. Esta ciudad tenía un azote, tenía un endemoniado que tenía la ciudad pata para arriba, miedo, nadie podía atarla, era conocido. Cuando llegó Jesús con lo sobrenatural, trajo orden en la ciudad. ¿Usted sabía que lo sobrenatural trae orden? Tu casa, tu trabajo, tu familia, la ciudad, donde sea que tú estés llamado a estar, lo sobrenatural trae orden. La ciudad necesita un milagro. La casa necesita un milagro. Tu trabajo necesita un milagro, porque lo sobrenatural trae orden.
Y en lugar de usted y yo correr de la evidencia de los sobrenaturales, tendríamos que correr hacia ello. Muchas veces no queremos pasar la vergüenza, o no queremos hacer el ridículo, o no queremos que nos etiqueten como que nos etiqueten por la gloria de Cristo, cuando Cristo es visto. Ojalá y nos conozcan como locos, como aquellas personas que tienen vuelta a la ciudad, pero trayendo orden. Ser un hombre o una mujer sobrenatural no es ser un desordenado. Es ser un hombre y una mujer que trae orden por la presencia y por lo sobrenatural de Dios. Y yo creo que usted y yo deberíamos empezar a entender que nos hace falta amigarnos más de lo sobrenatural, porque eso trae orden. La ciudad necesita un milagro. La casa necesita un milagro. Los milagros deben ser vistos y reconocidos donde nosotros estamos. Porque de la única manera que tú y yo vamos a poder decirle a la gente que el Cristo que tú y yo predicamos no es un nombre común, es cuando ellos lo puedan comprobar con las cosas sobrenaturales que lo preceden. Tu vida tiene que empezar a mostrarlo en la vida de los que están a tu alrededor. Fíjense lo interesante, que cuando Jesús iba a salir de la ciudad, de hecho le echaron a Jesús de la ciudad, le echaron, tenían miedo, no sabían cómo actuar. Sin embargo, ¿sabe lo que pasó? Que Jesús se fue, pero el milagro quedó. Y Jesús le dijo al milagro, anda y cuéntale a los tuyos las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Y cuando el milagro empezó a contarle a la ciudad, la gente se maravillaron. Aunque Jesús ya no estaba físicamente en el lugar, el milagro permaneció, porque lo milagro precede a la palabra. Y lo que hace la diferencia entre el evangelio de otras religiones es lo sobrenatural. Y tú y yo tenemos que entender esto. Hemos predicado, ¿o no es así? Y mucho, de muchas maneras. ¿Y qué tal si ahora nuestro próximo paso es evidenciar lo sobrenatural de Dios en la ciudad? Que la ciudad empiece a ver lo sobrenatural. Que la gente empiece a comprobar al Cristo que usted y yo hablamos. Otro punto interesante es que quizás nosotros entendemos que para hablar de sanidades o de evidencia tenemos que mostrar cosas muy extraordinarias, como la sanidad de un cáncer, como quizás alguien que estuvo volviendo de la muerte. No, hay milagros tan simples que son tan evidentes para la ciudad o para el lugar donde usted trabaja. Recuerdo lo siguiente. Hace una semana, esta semana creo pasada, en el colegio, estoy como capellán, soy capellán y trabajo como capellán en el colegio Integrity. Y recuerdo que una mamá se me acercó y me dijo, capellán, no le había comentado esto, pero quiero decírselo, tenía en el corazón que tenía que decirle esto. Hubo una ocasión que mi hijito estaba enfermo y la profesora me llamó para retirarle porque no se sentía bien. Cuando yo llegué ya él estaba mejor y le pregunté en qué momento él empezó a estar mejor y él le dijo, el nenito le dijo, el capellán vino, oró por mí, yo vomité y ya estaba mejor. Y la señora me contó esto y se fue. Y como buen ser humano que soy, viste, una sanidad de un niño así. Pero después cuando estaba escribiendo esta palabra, el Señor me acordó y me dijo, puse un milagro en tus manos. Y ni bola le diste, como para así decirlo, porque no era algo que parecía ser muy extraordinario. Ahora quiero que entienda lo siguiente. ¿Sabe quién me contó el testimonio? La mamá. ¿Sabe quién recibió la sanidad? El hijo. La ciudad necesita un milagro. Y después yo me puse a pensar y yo dije, ¿cuántas vidas nosotros podríamos estar tocando? ¿Cuánta familia podríamos estar nosotros impactando? Pero ignoramos estas cosas. Sucedió y no sé, lo borré de mis notas porque dije, quizás no está completo el milagro que le voy a contar. Pero hace
3 semanas atrás tuvimos un campamento en el colegio. Y había una nenita de uno de los grados que ella sabe más Biblia que usted y que yo. Y conoce los personajes. Y cada vez que yo entro al grado a compartir capellanía, ella me tiene una pregunta que me deja pata para arriba porque sabe y es una genia. Y un momento la veo llorando profundamente en el pasillo, pero llorando. ¿Qué te pasa? No voy a poder ir al campamento porque mi papá no me da permiso. Y lloraba y ella quería ir al campamento y hacía todo. Y le dije, vamos a orar. Sí. Y sus nenitas, sus compañeritos que estaban ahí con ella, compartiendo o tratando de consolarla, le dije, vamos a agarrarnos de las manos. Y agarré a la nenita y a su compañerita y oramos, Señor, permite que esta nenita pueda ir al campamento y que sus padres le den permiso. Amén. Como pura niña de fe, terminó el llorar. Siguió jugando y disfrutando de su receso. A los 2 días viene y dice, capellán, la oración funcionó, voy a ir al campamento, mi papá me va a dar permiso. Y yo, qué buena, amén. Y seguí en lo mío. Y le estoy contando con honestidad porque yo quisiera mostrarle, si no, mentira. Yo simplemente lo vi, honré al Señor, pero seguí. O sea, no dimensioné ese momento en la vida de esta nena que ella entendió que la oración que hicimos en ese momento surgió efecto en sus papis para que den permiso para ir al campamento. La parte que no puedo decir que fue todopoderoso porque al final la nenita no fue al campamento, pero ella creyó que la oración convenció a sus papás. ¿Usted me está entendiendo esto? ¿Usted cree que en una próxima ocasión esa nena va a dudar de las oraciones? ¿Qué tal si usted y yo empezamos a impactar su lugar? Y ese es mi lugar de trabajo. Si tu lugar de trabajo es impactado por lo sobrenatural, por lo milagroso. Tengo un discípulo, y sí voy a usar su nombre. Tengo un discípulo que cuando entró al colegio, él era el portero del colegio. Joven, callado, tímido, de pocas palabras. Y un día, como buen capellán, trata de acercarle y dice, che, ¿qué tal si nosotros vamos te quiero invitar a nuestra reunión de jóvenes tal día, tal hora? Y me dice así, seco, con palabras contadas, yo no soy de eso. A mí no me gustan mucho esas cosas. Eso fue como un balde de agua fría, así. ¿Ves cuando tú estás así que quiere ir? Y seco me dejó. Pasó el tiempo, ya tiene un tiempo trabajando en el colegio. Y yo, el más hincha con él, le hablo aquí, le hablo allá. Un día le invité a la iglesia y me dijo que sí. Llegó primero que yo a la iglesia. Qué vergüenza, compañero. Hoy es parte de mi grupo pequeño. Y un día le pregunté y le dije, ¿tú te acuerdas la primera vez que yo te hablé y que vos me dijiste que no tenía idea y que tú no eras de eso? Y me dijo, y sí, capellán, y yo no tenía idea, nunca fui a una iglesia, yo no sabía nada de eso. Y para su experiencia, la primera vez que fue a una iglesia, nosotros teníamos una reunión de jóvenes y pusimos un auto, hicimos una actividad y pusimos un auto adentro, luces, fuego artificial, y él dijo, esto es una iglesia. Su primera experiencia en una iglesia, encontró un auto dentro de la iglesia. Eso era cuando estábamos en Villarrica. Y dije, este dirá que estamos locos. Pero hoy día es parte de mi grupo pequeño, es mi discípulo. Y lo sobrenatural está siendo visto en la vida de ese chico. ¿Sabe qué? Usted puede impactar su lugar de trabajo, donde estudias, su casa, su ciudad, su comunidad. Deje que lo sobrenatural sea visto. Y hoy yo le pregunto, che, ¿qué tal vamos con la fe? Y bueno, ahí vamos más o menos, no entiendo tanto, pero estamos ahí. Y está ahí. Y eso es una de las tantas cosas. Y después yo me puse a pensar cuando escribía eso, wow, ¿cómo hemos ignorado lo sobrenatural en nuestro día común? ¿Cómo usted y yo hemos ignorado las cosas sobrenaturales en los días comunes? ¿Qué tal si somos más conscientes de la sobrenaturalidad de Dios en nuestro día común? ¿Qué pasaría si usted es más consciente y más intencional que la vida sobrenatural sea manifestada donde tú estás, donde trabajas, donde estudias? Y ese chico que hoy le cuento, se llama Carlos Rojas, vino un día a mi grupo pequeño.
Creo que la primera vez que vino oficialmente a mi grupo pequeño, le invité, hicimos oración y le dije, cada uno ore por la necesidad que tiene el otro. Y él pidió en su pequeño grupo de oración que su mamá regresara, porque su mamá había salido por varias semanas y uno de los hijos estaba en su casa y él quería que su mamá regresara a la casa, y oraron por ese propósito en el grupo pequeño. Al otro día, cuando vamos al trabajo, me dice así, ¿por qué le así? Capellán, mi mamá volvió anoche a las 4 de la mañana. Oramos esa noche en el grupo pequeño para que su mami regrese y al otro día, en la madrugada, mamá estaba en casa. Lo sobrenatural tiene que ser visto en tu día común. Y este chico, aunque todavía no te voy a decir que es súper evangélico, su vida está siendo transformada por lo que Dios está haciendo en su vida y lo que Dios le está mostrando a él. Te pregunto, ¿cree que la ciudad necesita un milagro? ¿Y a través de quién va a ser ese milagro? Ponte de pie, por favor. Jesús, el Dios, le preguntó a Moisés cuando le llamó, le preguntó a Moisés, ¿qué tienes a la mano? Y él dijo, una vara. ¿Qué tienes a la mano? Y él dijo, una vara. Y Dios le dijo, échala al suelo. Y la echó al suelo y se convirtió en una serpiente. Y agarró la serpiente y le dije, tómala por la cola. Y la tomó por la cola. Y se volvió a convertir en una vara. Y esa vara es la que usted y yo conocemos, los milagros que Dios hizo a través de Moisés por medio de esa vara. Usted sabía, ¿verdad? Simplemente podía ser un ramo, podía ser un látigo. Era lo que él tenía en ese momento en la mano. Si Dios te pregunta ahora mismo, ¿qué tienes a la mano? Si Dios te pregunta y te dice, ¿qué tienes a la mano? Usted quizá dirá, mi escoba, la que barro todos los días mi casa, mi pequeño negocito, mis catálogos que vendo, una persona, el cuidado de mis hijos, una vecina a la cual quizás le predico, no sé, ¿qué tienes en la mano? Y lo más probable, tú estás esperando algo sobrenatural o tener algo grandioso o algún elemento o un título. Usted no necesita un título para lo sobrenatural en su vida. Dios usó esa pequeña vara que tenía Moisés en el justo momento. Yo estoy seguro que si Dios le dice, Moisés, ven con una vara, Moisés iba a buscar la mejor vara del bosque, lo más probable, o la más resistente. Sin embargo, era la que él usaba comúnmente. Y esa que usaba comúnmente fue la que Dios usó para hacer milagros a través de Moisés. Dios no te pide que busque algo extraordinario. Usa lo que tienes a la mano. Usa el momento que tienes. Usa el espacio, usa tu lugar, tu oficina, tu celular. Usa a esa persona con la cual conecta. Usa lo que tienes ahí para que se vea lo sobrenatural. Escúcheme, iglesia, lo sobrenatural debe ser manifestado todos los días. Nosotros estamos haciendo buen trabajo, estamos conectando con la gente, estamos predicando, pero la gente necesita ver lo sobrenatural, porque el milagro que es hecho en una vida o en una familia no podrá ser borrado. Cuando un niño, un joven o un adulto es tocado por la presencia o por la persona de Dios y Dios hace algo en su vida, aunque usted no esté, no va a poder ser borrado. Podemos tocar muchas vidas con lo sobrenatural. Y yo quiero animarte a que despierte en ti el deseo de que Dios traiga orden a la ciudad por causa de lo sobrenatural. Yo quiero que oremos. Y que ores con lo que tienes a la mano. Quizás no manejas mucho la Biblia, quizás no eres un súper espiritual, quizás Dios está poniendo simplemente en ti una pequeña oportunidad. No tenés título. Lo más probable, algunos de ustedes nunca van a venir a una plataforma y no van a tener un micrófono y hablar a una gran multitud. Quizás nunca hagas eso, pero eso nunca te va a evitar de que la presencia y el poder del Padre, del Espíritu Santo sea manifestado con poder y gloria en tu vida, aunque nunca nadie conozca tu nombre. Quizás no sabes usar un celular, quizás no tiene una red social, no sabe postear nada. Quizás no puede escribir un devocional,
Pero eso no es una limitante para que el poder de Dios sea manifestado en tu vida. Solo tú necesitas creer. Dice que si tú crees, los milagros van a seguir. Y la iglesia necesita ser avivada en lo sobrenatural. A veces tenemos vergüenza, no queremos que nos etiqueten. Qué lástima. Qué lástima que nuestro creer es que no nos etiqueten como fanáticos, que no nos llamen pentecostales, que no digan que somos locos. Y mientras estamos pensando así, el Padre está siendo limitado. Y lo sobrenatural tiene que traer orden, no desorden. Pero si te interesa tanto tu imagen, tu reputación, el que dirán, que te equivoque, que ore por una persona y no se sana, que ore por un milagro y no pase, usted nunca lo va a experimentar hasta que no lo haga una primera vez, una segunda. Y cuando tú estás convencido de que eso es lo que tú quieres, yo creo que Dios entonces se va a poner de acuerdo contigo. Porque a veces queremos que nos pase a la primera. Jesús también fue rechazado. A Jesús también le rechazaron los milagros. De hecho, le dijeron endemoniado al mismo Jesús. Y usted y yo, ¿qué esperamos que no pase o que nos digan? Yo quiero animarte a que despierte este deseo de decirle: Padre, no solamente quiero compartir tu palabra. Y si tú ni eso estás haciendo, dile: yo quiero compartir tu palabra. Pero si ya lo estás haciendo, dile: quiero que lo sobrenatural me acompañe. Oremos. Pero yo quiero que hagamos lo siguiente. Y yo sé que a veces hacemos esto para dar un toque especial, pero no quiero hacerlo por ese toque especial. Me gustaría que realmente tú tengas un deseo de que la evidencia de lo sobrenatural preceda a lo que tú estás haciendo. Y que tú le digas al Señor: yo quiero ser usado en lo sobrenatural. Quizás como yo oré por esta nenita, quizás como lloré por ese niño, quizás por esas pequeñas cosas que hacemos que no parecen ser relevantes, porque no fue la sanidad de un cáncer, no fue la resurrección de un muerto, pero es lo que puede impactar una familia, una casa, una ciudad, tu barrio, tu lugar de trabajo, donde estudias, tantos lugares. La ciudad necesita un milagro. Oramos por ese milagro. Vamos a orar juntos. Venga acá y vamos a orar juntos y vamos a decirle: Señor, la ciudad necesita un milagro y yo quiero que lo hagas por medio a mí. Señor, la ciudad necesita un milagro y yo quiero ser la persona que tú uses para ese milagro. Y ven con lo que tienes a la mano: una oportunidad, una profesión, un recurso, un talento. No sé lo que es eso que tienes a la mano, pero eso que tienes a la mano es lo que Dios necesita para impactar la ciudad. Quizá la gente te rechacen a ti como persona, pero no van a poder rechazar el poder que es manifestado a través de ti. Quizás tendríamos que decirle a la gente, como le dijo Jesús: no me crean a mí como hombre, porque yo también soy un hombre y me equivoco y puedo errar. De hecho, podría decirle: ustedes conocen mis defectos. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Tú le puedes decir a las personas: crean a la obra que es manifestada. El grupo no se preocupe por subir. Yo quiero que todos estemos en esto nomás. No se preocupe por subir. Quiero que usted le diga al Señor: usa lo que tengo a la mano. No sé qué es, pero sea entre tú y Él. Usa lo que tengo a la mano. Usa lo que tengo a la mano. Lo sobrenatural tiene que ser visto en la ciudad. Lo sobrenatural tiene que ser visto en la casa. Lo sobrenatural tiene que ser visto en la familia. Lo sobrenatural tiene que ser visto por medio a ti. No tengas miedo. No tenga temor a la etiqueta. Por favor, no tenga temor a que te etiqueten de fanático, a que te pongan dentro de la casilla de aquellos que trastornan al mundo. Sí, ya con Jesús pasó. Deberíamos tener el deseo de que Dios se manifieste en la tierra y lo haga a través de ti. Nuestro evangelio está siendo predicado
Estamos haciendo mucha fuerza y esfuerzo para comunicar por todo lado. Pero si somos conscientes, hace falta algo. Hace falta la parte donde tú y yo no tenemos el control. Hace falta la parte donde tú y yo no podemos dejar más que el Padre actúe. Y dile: Jesús, úsame, usa lo sobrenatural en mí. No te enfoques en tu humanidad, en tu debilidad. No te enfoques en esto, porque por más santo que sea, nunca vas a ser suficientemente digno para ser usado por Dios. Pero por gracia podemos ser usados. La gracia es lo que nos presenta acepto y nos hace acepto delante del Padre. Seamos una iglesia sobrenatural. Seamos una iglesia sobrenatural. Que esto pueda ser visto a través de los niños, de los grandes, de los jóvenes, de los adolescentes. Que puedan ver evidencia de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. Y dice la palabra que cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos, empezaron a hablar en otras lenguas y empezaron a escuchar las maravillas. Y cuando Pedro se paró y predicó, después de ese momento poderoso, más de 3,000 personas aceptaron a Jesús. Y cuando Pedro caminaba, la gente decía: estos son hombres comunes, le conocemos, no tienen letra, no tienen estudio, pero tenían poder. Pedro, cuando se acercó a un enfermo, le dijo: no tengo plata, no tengo oro, no tengo nada de valor terrenal para darte, pero lo que tengo te doy. Recibe en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo poderoso de esto? Que no depende de título, no depende de lugar, no depende de que seas el líder, el encargado, que estés a cargo. No, depende de que seas lleno del Espíritu Santo y sea evidenciado por lo milagroso. Padre, yo me uno a la oración de tu iglesia. Necesitamos, Padre, un desate de lo sobrenatural en nuestra vida, Señor. Necesitamos vivir lo sobrenatural en nuestra vida, Señor. Necesitamos, Señor, la evidencia de lo sobrenatural en nuestra vida. Necesitamos, Señor, que las señales sigan nuestras vidas, Señor. Que en un día común, un día de trabajo, un día de estudio, un día de deporte, un día de familia, un día del tereré, un día de caminata, un día de un asado, un día de simplemente ver la tele, lo sobrenatural sea evidenciado en nuestra vida. Y que esta palabra que hemos compartido y el evangelio que hemos estado llevando a tantas personas sea confirmado por lo sobrenatural. Lo necesitamos, Señor. Lo necesitamos en nuestra vida. Quizás necesitamos aprender a soltar el control, soltar la agenda, lo que yo conozco, lo que sé, lo que aprendí, e ir por lo que tú tienes, Señor. Por favor, Señor, oro que esta palabra, primeramente en mi corazón y en el corazón de mis hermanos, no sea encarpetado, no sea guardado, Señor. Que pueda seguir hirviendo dentro de nosotros, pueda seguir manifestándose, Señor, e impulsándonos a hacer cosas sobrenaturales. Padre, es necesario, no es una opción. La ciudad la necesita, la iglesia la necesita. Necesitamos volver a creer que tú eres el Dios todopoderoso. Y no por un título, sino porque la evidencia de lo todopoderoso es manifestado en la tierra, Señor. Padre, haz que nosotros podamos vivir tiempo de sobrenaturalidad en nuestro día a día. Úsalo, Señor. Úsalo en el trabajo. Úsalo en la casa.
Úsanos con nuestros amigos, úsanos en el deporte, donde practicamos, en el gimnasio, en la universidad, en el colegio, Señor, en el día común, donde estamos haciendo cosas comunes. Úsanos en lo sobrenatural, Señor. Usa a tu iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y que cuando nos demanden del evangelio que nosotros predicamos, podamos decirle como tú dijiste: no crean a mi palabra, están los hechos que evidencian de lo que nosotros hablamos. Para tu gloria, para tu honra, Señor. Amén. Amén. Escuche, estamos desafiados a esto. Yo sé que, como le decía, quizás no estamos acostumbrados a vivir momentos o experiencias así. Desearíamos, pero a veces estamos tan rápido que, como le dije, le conté 2 testimonios y me pasaron así. Pero si yo me detengo a pensar, Dios está haciendo cosas sobrenaturales por medio a ti, reconozcámoslo y dejemos que Dios pueda hacer más y más. Que la ciudad reciba un milagro y ese milagro va a ser hecho a través de ti. Que cuando la gente te reclamen por ti, tú le digas: puedes hablar de mí, pero no puedes negar la obra. No puedes negar lo que has visto. Juan, ¿se acuerda? Con eso termino. Juan le dijo: dime, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Jesús le dijo: los ciegos ven, los sordos escuchan, a los pobres les está anunciado el evangelio. Le mandó evidencia a Juan. Y Juan murió, pero se murió creyendo que lo sobrenatural era. Dios te bendiga, Dios te guarde y que esta ciudad reciba un milagro esta semana. Bendiciones.